Muy buenos días a todas y todos. Se abre esta audiencia pública en relación con la supervisión de cumplimiento de la sentencia emitida en marzo de 2017 en el caso Acosta y otros versus Nicaragua. Doy la más cordial bienvenida a la víctima y a los representantes de las víctimas, así como a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El pasado viernes 8 de marzo, el Estado de Nicaragua comunicó que no asistiría a esta audiencia pública y presentó un informe escrito. Paso la palabra al señor secretario para que realice las precisiones pertinentes. Gracias, presidente. Los fotógrafos tienen 3 minutos para hacer sus tomas, después de las cuales deberán retirarse de estrado, y asimismo se solicita a los asistentes apagar los teléfonos celulares. Esta audiencia fue convocada por el presidente de la Corte Interamericana el 13 de febrero del presente año. El objeto de la misma es recibir de parte de la República de Nicaragua información actualizada sobre el cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas en las sentencias relativas a adoptar las medidas necesarias para que no quede en la impunidad el homicidio del señor Francisco José García Valle, esposo de la señora María Luisa Acosta Castellón, defensora de derechos humanos en Nicaragua, y para que se restituyan adecuadamente los derechos de acceso a la justicia y a la verdad de las víctimas. Elaborar mecanismos de protección y protocolos de investigación para casos de situaciones de riesgo, amenazas y agresiones de defensoras y defensores de derechos humanos, que tengan en cuenta los riesgos inherentes a tal actividad y conduzcan a la determinación y eventual sanción de los responsables y a una reparación adecuada, así como fortalecer mecanismos para proteger eficazmente a testigos, víctimas y familiares que se encuentren en riesgo como resultado de su vinculación a tales investigaciones, tomando en cuenta, a lo menos, los requisitos establecidos en los párrafos 223 de la sentencia. Asimismo, la audiencia tiene por objeto escuchar las observaciones de los representantes de las víctimas y el parecer de la Comisión Interamericana al respecto. Se da la bienvenida a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en esta oportunidad la delegación compuesta por las señoras Silvia Serrano Guzmán y Paulina Corominas Echegaray. Asimismo, se da la bienvenida a los representantes de las víctimas, la señora María Luisa Acosta, víctima y representante del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, y Juana Bilbano Webster, del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua. Debido a que el Estado no se presentó a esta audiencia, las representantes de las víctimas iniciarán con una exposición para lo cual dispondrán de 20 minutos. Posteriormente, la Comisión Interamericana dispondrá de 15 minutos con el fin de que se exprese su parecer. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Daré ahora la palabra a la víctima y a las representantes de las víctimas para que realicen su exposición. Solicito que indiquen a la Corte el nombre de la persona que realizará las observaciones y proceder con estas. Muchas gracias. Buenos días, honorables jueces y juezas y representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es María Luisa Acosta, víctima en el presente caso y coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas CALPI. Me acompaña Juana Bilbano Webster por el Centro de la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, CEJUTCAN, también representante de las víctimas. Agradecemos a la Honorable Corte la convocatoria de la presente audiencia. Ante todo, quisiéramos expresar nuestra profunda preocupación por la ausencia del Estado de Nicaragua, perdiéndose así una oportunidad de diálogo para avanzar con el cumplimiento de esta sentencia. Asimismo, esta representación desea resaltar que debido a la crisis política y social que vive actualmente Nicaragua, la situación de persecución y violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos se ha agravado. Por ello, quisiéramos hoy que los que comparecemos a esta audiencia hacerles conocer que tememos ser víctimas de actos de violencia, particularmente
quienes residen en Nicaragua, por lo que solicitamos a la Corte que requiera al Estado que garantice la seguridad de los miembros de nuestra delegación. Esta audiencia pública de supervisión de cumplimiento de sentencia versa sobre la falta de justicia e investigación del asesinato de mi esposo, Francisco José García Valle, el cual se dio como represalia por mi labor como defensora de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua. Como consecuencia de la responsabilidad del Estado en estos hechos, la Corte ordenó la adopción de una serie de medidas de reparación. Esta audiencia fue convocada para supervisar los puntos pendientes de cumplimiento. Primero, elaborar mecanismos de protección y protocolos de investigación para situaciones de riesgo, amenazas y agresiones de defensoras y defensores de derechos humanos. Segundo, la adopción de las medidas necesarias para que el homicidio de Francisco José García Valle no quede en la impunidad. En relación con la primera medida, el Estado ha informado que ha creado un protocolo para la atención de denuncias de los promotores y defensores de derechos humanos y otro para la adopción de medidas de protección para activistas de derechos humanos por parte de la Policía Nacional. Evidentemente, estos protocolos no atienden a lo ordenado por la Corte, que tiene un alcance mucho más amplio a lo informado por el Estado. En primer lugar, los mismos fueron creados sin la participación de la sociedad civil. Además, el Estado no ha creado un programa derivado a la protección de este colectivo, no ha creado un modelo de análisis de riesgo, no ha creado un sistema de gestión de información para prevenir ataques a defensores, ni mucho menos ha promocionado una cultura de legitimación de la labor de las personas defensoras de derechos humanos. De hecho, como ya indicamos, uno de los protocolos que el Estado dice haber creado está dirigido a establecer que los defensores de derechos humanos serían protegidos por la Policía Nacional, la cual se ha constituido como uno de los mayores instrumentos de represión del Estado en el marco del contexto actual. Al respecto, recordamos que a partir del 18 de abril de 2018, Nicaragua se encuentra enfrentada a una crisis sociopolítica que ha derivado en graves violaciones a los derechos humanos de la población nicaragüense. En este sentido, según la última información brindada por la Comisión Interamericana, al menos 325 personas han fallecido y más de 2.000 han resultado heridos en el marco de la represión gubernamental. Según datos del propio gobierno, desde abril de 2018, más de 700 personas habían sido privadas de libertad y sometidas a procesos penales por su participación o relación con las protestas. Además, más de 300 profesionales de la salud fueron despedidos arbitrariamente por presentar servicios públicos de emergencia médica durante las manifestaciones y 140 estudiantes fueron expulsados de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Por otro lado, se estima que más de 50.000 personas han sido desplazadas forzosamente a Costa Rica a raíz de la persecución e inestabilidad social de Nicaragua. En este contexto, los defensores y defensoras de derechos humanos nos vemos impedidos de ejercer nuestra labor y nos han convertido en un blanco de la represión estatal. Así, en julio de 2018, se aprobó la Ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. El Alto Comisionado de Naciones Unidas expresó al respecto que la definición de terrorismo que contempla la ley, así como el nuevo tipo penal de financiamiento del terrorismo, podrían provocar que se incluyera bajo estas definiciones a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta y, de hecho, esta ley ha sido utilizada para criminalizar a las personas defensoras en el contexto actual. La política de represión del gobierno ha vulnerado especialmente a algunos grupos y movimientos específicos, siendo uno de ellos el movimiento feminista. Hasta la fecha, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos ha emitido casi 70 alertas en el marco de la crisis política, denunciando agresiones contra defensoras, detenciones arbitrarias, procesos viciados y malos tratos en los centros penitenciarios. Cabe destacar que la prensa ha ejercido una labor fundamental para visibilizar lo que está ocurriendo y, en consecuencia, defender los derechos humanos. Con relación a este grupo, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro
recopiló 712 violaciones a la libertad de prensa entre abril y diciembre del 2018, tales como agresiones, ataques, amenazas, difamaciones, censuras, intimidaciones, hostigamientos verbales y judiciales, restricciones administrativas, ilegales, misoginia y un caso de asesinato. En su estudio, la Fundación indica a los responsables de las violaciones a las libertades de prensa, tales como la Policía Nacional, que aparece en 239 casos, los militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, partido actualmente en el gobierno, en 193, los grupos paramilitares en 97, otros agresores en 86, Telcor en 51 y agresores no identificados en 46. Más de 67 periodistas han tenido que exiliarse por las constantes amenazas que sufren los medios de comunicación y los periodistas independientes en Nicaragua. Finalmente, 9 organizaciones civiles de defensa y protección de derechos humanos y al menos 4 medios de comunicación fueron cancelados, entre ellos el CENIT y algunos allanados arbitrariamente por parte de la Policía Nacional. La respuesta del Estado ante la actual crisis sociopolítica ha sido consistente con la que durante la última década ha tenido con respecto de las violaciones a la integridad física de las autoridades y la usurpación de los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes, en el sentido de negar categóricamente la ocurrencia de los hechos, culpar a las víctimas, descalificar y criminalizar la labor de las organizaciones defensoras de derechos humanos que acompañan a las comunidades en su proceso. Así, el Estado de Nicaragua, en lugar de dar cumplimiento al punto resolutivo número 11 de la sentencia del caso Acosta y otros versus Nicaragua, brindando protección a las personas defensoras de derechos humanos, ha instrumentalizado las instituciones estatales, Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Gobernación y Asamblea Nacional, para atacar y reprimir a las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Sejucán, Calpis y CENIT. Por ejemplo, en mi caso, en noviembre de 2017, cuando viajaba con una delegación de miembros del pueblo indígena Rama y Criol y del gobierno comunal Criol de Bluefield, peticionarios ante la CIDH del caso del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, en el cual son representados por Calpi, fuimos retenidos por las autoridades de migración. Y esto volvió a ocurrir en reiteradas ocasiones, por lo que en abril de 2018 envié cartas a la ministra de Gobernación y a la directora general de Migración y Extranjería pidiendo explicaciones sobre el ilegal proceso, pero no obtuve respuesta alguna. Estos hechos fueron puestos en conocimiento de esta honorable Corte, quien solicitó explicaciones al respecto sin obtener respuesta. Posteriormente, en el marco de mi participación como miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en el diálogo nacional con el gobierno de Nicaragua, la noche del 30 de mayo de 2018, alrededor de una decena de hombres de la Juventud Sandinista, armados de piedra, llegaron a buscarme a mi casa de habitación y como no me encontraron, el incidente no pasó a más. Pero tal amenaza me hizo temer por mi integridad personal y hasta por mi vida, al darme cuenta que las autoridades que se suponían debían garantizar nuestra seguridad eran las mismas que me hostigaban, obligándome a salir forzosamente del país. Paso la palabra a mi colega Juana Bilbao. En el caso del CENIT, el 12 de diciembre de 2018, por la Asamblea Nacional, a solicitud del Ministerio de Gobernación, le canceló la personería jurídica bajo el alegato infundado que la organización desnaturalizó su personería jurídica al no actuar apegada a los objetivos por los cuales se constituyera y de forma calumniosa afirma que la institución estaba facilitando fondos para alterar el orden público y realizar actos de desestabilizadores en el país. No obstante, actualmente están llevando a cabo una batalla jurídica para recuperarla, aunque con pocas expectativas por la falta de independencia del Poder Judicial nicaragüense. Las acciones legales interpuestas no han sido fáciles porque también han encontrado obstáculos para agotar la vía administrativa, como el hecho de enfrentar
a cordones policiales para presentar un recurso de revisión y otro de apelación ante el Ministerio de Gobernación, los cuales no fueron recibidos por órdenes superiores, lo que quedó plasmado en una constancia notarial. En la tramitación del caso se han interpuesto 2 recursos de amparo y uno por inconstitucionalidad, los cuales se encuentran en estudio en Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Además, el 13 y 14 de diciembre de 2018, las oficinas, tanto en Managua como en Chontales, les fueron allanadas en horas de la noche y la madrugada por la Policía Nacional, introduciéndose sin identificarse y sin orden judicial de allanamiento. Sometieron físicamente al vigilante del local, golpeándolo, atándolo de pies y manos, obligándolo a permanecer por más de 4 horas bajo uno de los escritorios. Asimismo, rompieron cerraduras de puertas y escritorios, sustrayendo computadoras, documentos legales, contables, bienes del dominio personal de los trabajadores y vehículos que en la actualidad son utilizados por la Policía Nacional. Los defensores de derechos humanos que intentaban ingresar a las oficinas recibían como respuesta de la policía la negativa de acceso y además decían, el CENIT ya no existe. Asimismo, las casas de diferentes miembros del CENIT fueron vigiladas, otras manchadas con pintas con la palabra plomo, sumándose campañas de desprestigio en redes sociales e instadas por la misma Policía Nacional. En conferencia de prensa imputó la presidenta Vilma Núñez y al director jurídico Gonzalo Carrión como supuestos encubridores de los responsables de la casa quemada en el barrio Carlos Marx, donde murieron 2 niños y 3 adultos, y tanto las cámaras de seguridad como las víctimas sobrevivientes al momento de los hechos se responsabilizaban. Dicho ataque era paramilitares lo había realizado. Como consecuencia de esta represión, actualmente 9 defensores de CENIT se exiliaron de manera forzada en la República de Costa Rica y otros países. Los 12 miembros del CENIT que permanecen en Nicaragua temen por su seguridad y sus vidas. Actualmente la represión en Nicaragua se mantiene y el CENIT, con 28 años de historia en la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, hoy en día está limitada para continuar brindando un acompañamiento directo a las más de 3.000 víctimas documentadas desde abril de 2018, así como a las víctimas del presente caso. Mientras tanto, y como organización responsable con las víctimas, así como por su trayectoria, con conocimiento nacional e internacional en la defensa de los derechos humanos, el día de hoy está enfrentando el riesgo que implica demandando el respeto de los derechos humanos bajo el eslogan del CENIT, derecho que no se defiende es derecho que se pierde. En el contexto nacional actual ha incrementado la represión no solo contra organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos como CENIT, CEJUTCAN y CALPI, sino que también contra los usuarios de estas organizaciones, tales como líderes y autoridades tradicionales que alzan su voz ante la usurpación de sus tierras y recursos naturales, por la imposición de megaproyectos como el Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y por la explotación de minas de oro o la tala indiscriminada del bosque en sus territorios tradicionales, y por la estrecha alianza que existe entre ellos con las personas defensoras de derechos humanos. Esta sigue siendo el blanco de las campañas de desprestigio, intimidación, deslegitimación de su labor, difamación y amenaza. En el caso de las personas defensoras de derechos humanos de CEJUTCAN, quienes ejercemos nuestra labor en la costa caribe nicaragüense, recibimos amenazas a través de redes sociales con sus fotografías y medios radiales por parte de los secretarios políticos del partido en el gobierno y autoridades de la región autónoma de la costa caribe norte. Estas personas además incitaron a los jóvenes de la juventud sandinista a secuestrar y a quemar el vehículo en que se transportan a los miembros de CEJUTCAN. Todas las amenazas están directamente vinculadas al desempeño del trabajo pacífico y legítimo de promoción y protección de los derechos humanos que realizan las distintas organizaciones y personas presentes en esta audiencia.
Estas se dan, además, a pesar de que tanto el CENIT como Sejuzcan cuentan con medidas cautelares dictadas por la Comisión y algunos miembros de Sejuzcan incluso con medidas provisionales. Como puede observar la Honorable Corte, el Estado de Nicaragua no solo no ha cumplido, sino que sus actuaciones atentan directamente con el derecho de los defensores y defensoras de derechos humanos a llevar a cabo su labor. Sobre la investigación de los hechos del asesinato del señor García Valle, llamamos la atención sobre el hecho de que en su informe el Estado se niega abiertamente a lo ordenado por la Corte. La posición del Estado acrecienta el sufrimiento al que ya ha sido sometida la señora María Luisa Acosta frente a la impunidad en la que se mantienen estos graves hechos. Además, como hemos informado, ella ha sido agredida directamente por el Estado debido a la labor de defensa de los derechos humanos que continúa ejerciendo. En atención a todo lo anterior, solicitamos a la Honorable Corte emita una resolución de cumplimiento en relación a este caso, en la que, 1, llame la atención al Estado de Nicaragua, reiterando que éste se encuentra obligado a cumplir con lo ordenado en la sentencia. 2, ordene al Estado garantizar que las organizaciones aquí presentes podamos seguir ejerciendo nuestro rol de defensa de derechos humanos sin obstáculos ni represión. 3, dé por incumplida la medida ordenada en relación con la elaboración de mecanismos de protección para defensores y le ordene abstenerse de continuar con los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos que hemos descrito. 4, ordene al Estado que adopte las medidas necesarias para cumplir con lo relacionado a la investigación de los hechos relativos al asesinato del señor García Valle, pues, en palabra de esta Corte, la impunidad propicia la repetición de los hechos violatorios de derechos humanos, lo que resulta particularmente preocupante en el contexto descrito. Asimismo, solicitamos que, dado el abierto desacato del Estado, pongan el caso en conocimiento de la Asamblea General de la OEA a celebrarse en junio de este año. Muchas gracias. Muchas gracias a la víctima y a la representación de las víctimas. Corresponde ahora a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentar sus observaciones. Pregunto, favor de indicar el nombre de la persona que hará la presentación y proceder con ella, por favor. Buenos días, muchas gracias. Paulina Corominas. Un saludo al señor presidente, a la señora jueza, a los señores jueces, así como a la representación de las víctimas y a la víctima María Luisa Acosta que nos acompaña, así como el público. En primer lugar, a nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me permito manifestar profunda preocupación por la falta de comparecencia del ilustre Estado de Nicaragua a esta audiencia, lo que demuestra, a su vez, una falta de compromiso con el cumplimiento de la sentencia que hoy nos convoca. Habiendo escuchado a las representantes, me permito señalar que respecto al punto resolutivo 9, en cuanto a la adopción de las medidas necesarias para que el homicidio del señor Francisco José García Valle no quede en la impunidad, la Comisión advierte que si bien el Estado informó en marzo del 2018 de manera muy general sobre la conformación de una comisión interinstitucional para estudiar la viabilidad y la forma de cumplimiento, el Estado no volvió a presentar ninguna información sino hasta el viernes pasado. Respecto a esa información, la Comisión manifiesta también su preocupación por esta comunicación en la que informó que no se presentaría a la audiencia y que no daría cumplimiento a este punto resolutivo. Las razones que da el Estado son las siguientes: que lo ordenado por esta honorable Corte es una intromisión a la institucionalidad de la justicia interna, que hacerlo reconocería a la Corte como una cuarta instancia revisora de los fallos dictados por los tribunales nacionales. Revocar sentencias firmes implicaría privar a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua de su carácter de órgano supremo del Poder Judicial. La Corte no puede hacer que los Estados acepten reglas que contravengan las disposiciones establecidas en la Convención Americana, como es la prohibición de la doble persecución. En síntesis, el Estado
afirma que este punto resolutivo transgrede la soberanía y el orden jurídico de Nicaragua. Como ha sido señalado reiteradamente en la jurisprudencia de esta Corte, es cierto que a esta Corte no le corresponde determinar responsabilidades penales, ello corresponde a tribunales internos, pero sí le compete evaluar las acciones o omisiones de agentes estatales, que fue lo que hizo la Honorable Corte en el presente caso, encontrando múltiples irregularidades que están detalladas a lo largo de la sentencia. En la etapa de fondo, ya el Estado había planteado los mismos argumentos para que la Corte no ordenara la reapertura de las investigaciones. Estos argumentos fueron claramente respondidos en el párrafo 216 de su sentencia, en el cual esta Corte indicó que el sobreseimiento no fue un defecto o negligencia procesal, sino un acto ilícito deliberadamente dirigido a provocar una apariencia de extinción de la acción penal. En ese sentido, el Estado está pretendiendo volver a litigar en etapa de supervisión un aspecto ya resuelto por la Corte al momento de fijar las reparaciones. La Comisión solicita a la Honorable Corte que recuerde al ilustre Estado de Nicaragua que los Estados parte de la Convención Americana se comprometieron a cumplir las decisiones de la Corte, tal cual está establecido en el artículo 68 de la Convención. En ese sentido, la Comisión pide a la Corte que inste enérgicamente al Estado a cumplir con lo ordenado respecto de este punto resolutivo, conforme a lo indicado en la sentencia y en cumplimiento de los estándares interamericanos, a fin de garantizar el derecho de las víctimas a la justicia y la verdad. En cuanto al punto resolutivo 11, a esta medida de no repetición contenida en el punto resolutivo 11, la Comisión observa que los protocolos remitidos por el Estado, que ya fueron referidos por las representantes de las víctimas, no cumplen de ninguna manera con los estándares fijados por la Corte en el párrafo 226 de su sentencia. Por la información que han presentado las representantes, en la elaboración de estos protocolos ni siquiera participaron ni fueron consultadas organizaciones de la sociedad civil, ni expertos, ni la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en incumplimiento de lo establecido por la Corte en dicho párrafo. Esta Honorable Corte en su sentencia refirió que la situación actual de defensores y defensoras de derechos humanos en Nicaragua ha despertado alarma y preocupación en varios foros internacionales, particularmente en lo relativo a conflicto de tierras de comunidades indígenas, y por ello señaló la necesidad de fortalecer los mecanismos existentes. Están por cumplirse 2 años de la emisión de la sentencia, y en el tiempo que ha transcurrido, la situación de los defensores y las defensoras en Nicaragua ha empeorado drásticamente. Así, el Estado, en vez de promover y proteger la labor de las defensoras y defensores, tal como lo solicitó esta Honorable Corte en el apartado E del citado párrafo 223 de la sentencia, ha llevado adelante actos de represión en su contra, según vasta información recibida por la Comisión a través de sus mecanismos de monitoreo y medidas cautelares, sobre todo en el último año. La Comisión considera importante que en el seguimiento de la medida de no repetición ordenada por esta Corte se tome en cuenta este contexto y la información que al respecto ha recibido la Comisión, por lo que me referiré a esta de manera sucinta, también tomando en cuenta que la representación de las víctimas ya ha hecho referencia. En el informe de país de la Comisión sobre graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua, aprobado en junio de 2018, se contiene un capítulo en el que se hace referencia a las agresiones, ataques, amenazas, hostigamientos, estigmatización, criminalización, seguimientos y vigilancia por parte de agentes estatales o terceros en contra de las personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua. En el informe se detallan algunas de las muchas denuncias recibidas por la Comisión en el marco de sus visitas al país y en el contexto de su mecanismo especial de seguimiento para Nicaragua, el MECENI, que estableció la Comisión dada la situación de urgencia que ha vivido el país. En este informe de país, la Comisión resaltó la gravedad de testimonios recibidos de parte de funcionarios estatales de diferentes instituciones que refirieron haber sido forzados a participar en actos como los que acabo de señalar y los que han señalado la representación de las víctimas. Como la Comisión y esta Honorable Corte han señalado reiteradamente, las defensoras y defensores de derechos humanos desde distintos sectores de la sociedad civil y en algunos casos de las instituciones estatales brindan aportes fundamentales para la vigencia y fortalecimiento de las sociedades democráticas. Por ello deben contar con garantías efectivas y adecuadas para realizar libremente sus actividades. Las amenazas a la vida de las defensoras y los defensores de derechos humanos tienen un efecto multiplicador que va más allá de la afectación a su persona, pues produce un efecto amedrentador que se extiende a quienes defienden causas similares. Desde el año pasado,
Esto es lo que viene ocurriendo en el país. Cada vez más defensores y defensoras se ven obligados a dejar sus actividades e incluso abandonar el país por temor a su vida, las de sus familias y las de aquellas personas y comunidades a las que representan. Tal es el caso de la señora María Luisa Acosta, víctima del presente caso que hoy nos acompaña, quien se encuentra en el exilio por temor a sufrir represalias. El Estado de Nicaragua debe abstenerse de llevar a cabo acciones que pongan en riesgo la vida e integridad de las y los defensores, así como adoptar medidas positivas cuando tales bienes jurídicos se encuentran en riesgo, adoptando una estrategia efectiva y exhaustiva de prevención. Por otro lado, la Comisión ha subrayado el constante uso de las redes sociales y otros medios de información, como también han señalado las representantes de las víctimas, por parte de autoridades estatales y actores no estatales para hostigar, descalificar y estigmatizar a las defensoras y defensores, tanto por denunciar violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco de la represión estatal, como por presuntamente alentar a la participación de la población en las manifestaciones. Como ha señalado la Comisión en sus informes temáticos, los funcionarios públicos deben abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensores y defensoras o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos. La Comisión ha notado con preocupación que en el reciente año altas autoridades y otros funcionarios han realizado participado de campañas de desprestigio y deslegitimación, fallando así el Estado en su deber de protección y prevención. También ha resultado preocupante para la Comisión y resulta preocupante la utilización de tipos penales ambiguos, como incitación a la rebelión, terrorismo, sabotaje, entre otros, para criminalizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua. Las declaraciones de las autoridades que incriminan públicamente a las y los defensores por presuntos delitos que no habrán sido judicialmente declarados culpables puede vulnerar el derecho a la presunción de inocencia. En su reciente comunicado de prensa de 28 de febrero de 2019, la Comisión advirtió que las personas defensoras y las organizaciones de la sociedad civil continúan siendo afectadas por actos de intimidación y hostigamiento. En ese sentido, es de resaltar la gravedad del hecho de que el 12 de diciembre pasado la Asamblea Nacional haya decidido cancelar la personería jurídica del CENID, una de las organizaciones representantes de las víctimas en el presente caso, así como de la represión que habrían sido objeto. La Comisión también tiene información respecto a otras organizaciones a las que se le ha cancelado su personería jurídica, impidiéndole así su trabajo de defensa. La Comisión reitera también su preocupación sobre los actos de hostigamiento denunciados por los representantes que ha venido sufriendo la víctima María Luisa Acosta desde noviembre de 2017. La Comisión considera indispensable que se cuente con un diagnóstico claro de las fuentes de violencia, inseguridad y riesgo y solicita a la Honorable Corte que en la resolución que emita inste al Estado a tomar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la integridad de la señora María Luisa Acosta. Así, la Comisión considera que la información referida hasta ahora pone de manifiesto la importancia de que la Honorable Corte dé un enérgico seguimiento a la medida de no repetición dispuesta en el presente caso, a fin de que los defensores y las defensoras de derechos humanos puedan continuar con su importante labor sin temor a represalias. La Comisión destaca la relevancia de que la Corte dicte una resolución en la cual tome nota de la situación de contexto actual, declare el incumplimiento de la medida de no repetición e inste al Estado a dar cumplimiento a la integridad de la sentencia y participar activamente en el presente proceso de supervisión. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora corresponde a la y los integrantes de este tribunal participar, si así lo desean. Juez Ricardo Pérez Manrique, adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Doctora Acosta, yo le pediría que nos contara en qué condiciones se producen su decisión forzada de exiliarse, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las afectaciones a su libertad personal y a su seguridad que usted pudo percibir y que la llevaron a abandonar a Nicaragua? Gracias, señor juez. Sí, primero, la vez que en noviembre estábamos viajando con la Comisión de
líderes comunales del gobierno comunal creol de Bluefield y del territorio Rama y Criol, para los cuales representamos desde Calpi en un caso contra el Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, porque este proyecto pretende usurpar el territorio. La mitad del proyecto pasa por territorios indígenas y afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua. Nos detuvieron en la frontera con Honduras y nos separaron del resto de las personas en el punto fronterizo y nos dijeron que no nos iban a dejar salir del país. Luego dijeron que tal vez sí, luego volvieron, pero esto duró como 45 minutos, pero también a ellos ya los habían tomado fotografías cuando salieron del aeropuerto de Bluefield, una policía las había interrogado y bueno, era como que los venían siguiendo. Eso fue, y bueno, yo estaba con ellos, yo soy abogada de ellos y estuvimos ahí, pero bueno, nos dejaron seguir. Luego nos regresamos por avión, ¿verdad? Pero entre noviembre de 2017 y abril yo viajé varias veces y todas las veces me volvieron a hacer lo mismo. Yo llegaba a la pantalla, me decían que me esperara, me ponían aparte y luego se iban a la oficina y me tenían ahí y yo no sabía si me iban a dejar o no me iban a dejar y luego decían que es que tenían que llamar a Managua y luego volvían y todo esto otra vez 30, 20, 45 minutos y bueno, hasta que yo un día dije, bueno, yo tengo que preguntar qué es lo que pasa, voy a mandarle la carta a la ministra de Gobernación y a la directora de Migración y Extranjería, porque a mí nadie me dice, yo pregunto, ¿pero por qué? ¿Verdad? No, nada. Y nunca me contestaron, entonces yo puse en conocimiento de la Corte, pero bueno, eso ya fue en abril, y en ese tiempo, como presidenta de la Academia de Ciencias de Nicaragua, una organización académica, me invitaron a participar en el diálogo nacional como parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, buscando una solución para el conflicto de la situación, ¿verdad?, de sociopolítica de Nicaragua. Pues yo comencé a ir a las reuniones y bueno, en un momento del debate yo dije que el principal función y obligación del Estado era proteger la vida, ¿verdad? Y bueno, y hablé, y bueno, salió en la prensa esto, lo otro, y bueno, pero yo profundamente creo eso, no solo por mi formación en derechos humanos, sino como persona que ha sufrido una situación de esa. Yo pues espero que los estados respeten la vida de las personas. Y aparentemente, pues, por la difusión que dieron los medios, no sé, pues, cuando llego a mi casa, estoy en mi casa el 30 de mayo a las 8 de la noche y yo estoy adentro, ni cuenta me di, pero luego me contaron una parte de mi casa, yo la tenía rentada para una academia de baile, y ellos eran unas chicas y ellas recibieron a los hombres y le dijeron, no, ella no está, y le digo, pero ¿cómo eran? Me dice, eran 12 hombres de la Juventud Sandinista, y ustedes porque saben que la Juventud Sandinista, bueno, ellos se ponen sus camisetas de la Juventud Sandinista, y estaban con unas piedras, no eran piedras, doctora, eran rocas, me dice. Estaban buscándola a usted y estaban buscando la puerta y nosotros le dijimos que no estaba. Y nosotros incluso teníamos una celebración del Día de la Madre, por el 30 de mayo, el Día de la Madre en Nicaragua, y inmediatamente nos fuimos. Y yo sí oí que tenían su fiesta y después se fueron, pero entonces yo ya, en esos días también detuvieron al líder del movimiento anticanal por parte de los campesinos, que luego iba saliendo del país y lo apresaron desde el aeropuerto, lo juzgaron y lo condenaron a 216 años. Pero en ese momento yo ya empecé a ver, y yo tengo una foto de las personas que fuimos a una audiencia en México creo que fue el 2016, a la comisión, y estamos como 14, de los cuales solo una está en Nicaragua. El resto nos hemos tenido que ir o están presos o están con medidas
restrictivas de su libertad en Nicaragua. Entonces yo, pues tampoco, yo ya después de lo que pasé con lo de Frank, no esperé más, pues, y dije, no, aquí yo me voy. Y me puse a pensar, bueno, llamo a la policía, porque voy a llamar a la policía si le tengo pavor a la policía. La policía es la que está haciendo todo esto, o sea, la policía y los paramilitares. ¿A quién voy a llamar? Entonces yo dije, pues yo vivo sola. Y de todas maneras, mi hermano lo tenía a 3 casas, pero bueno, llamo a mi hermano, a los 2 nos van a matar. Entonces yo dije, no, me voy de este país, y entonces salí de Nicaragua. Aunque he seguido trabajando con las personas que trabajo, he seguido llevando mis casos, porque ahora el mundo es cibernético, pero realmente a mí me da pavor regresar. En Nicaragua nadie tiene seguridad, nadie, y mucho menos las personas que por vocación seguimos esta labor. Entonces me parece suicida regresar y por eso no estoy allá. Una segunda pregunta. ¿Cuál es el rol del sistema de justicia en este contexto? Desafortunadamente, el rol del sistema de justicia de Nicaragua, desde 1980, está en poder del Partido Sandinista y ha tenido diferentes momentos en que ellos se han manejado públicamente. Lo dijo el expresidente de la Corte en ese momento, Rafael Solís, que él estaba ahí para representar los intereses del Estado, estaba en la Corte Suprema para representar los intereses del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. O sea, la politización del sistema judicial en Nicaragua no es de ahora, pero ahora llegó él también ahora salió de Nicaragua y dio amplias declaraciones a periodistas de todo el mundo, y no solamente dijo eso, dijo que todos los juicios los juicios que se están llevando contra las personas que participaron en las marchas en abril eran juicios políticos que estaban dirigidos desde el Carmen, la residencia del presidente, que ese Poder Judicial no podía hacer nada al respecto. Eso lo ha dicho y están en todos los medios. Pero en el tiempo del asesinato de mi esposo también era así. Lo que pasa es que era un grado menor. Y bueno, en ese momento había conocimiento generalizado de que se vendían las sentencias, que ese partido vendía las sentencias y bueno, es la única explicación que yo tengo, porque nosotros nos quedamos con todas las pruebas en el caso del asesinato de mi esposo, y la primera instancia, la segunda instancia y la Corte Suprema, conformada por estas mismas personas, no vieron las pruebas que estaban en el expediente, y que yo a gritos así lo decía en todos los medios, y bueno, siempre he sido bastante vocal. Y nunca se decidieron a impartir justicia de manera seria. O sea que el sistema judicial, también lo dice el GEI, que es un elemento más es un elemento que desafortunadamente no tenemos un sistema judicial. Tenemos unos jueces que obedecen, tenemos abogados que obedecen al Poder Ejecutivo y que están en la judicatura, y eso es desafortunado. Es por eso que tenemos un país donde la gente sale. Ya no podemos vivir en Nicaragua, conmigo 52,000 nicaragüenses aquí en Costa Rica. La situación es verdaderamente apremiante. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, juez Ricardo Pérez Manrique. Juez Patricio Pazmiño Freire. Muchas gracias. Juez Eugenio Raúl Zaffaroni. Muchas gracias. Jueza Elizabeth Odio Benito. Un momento, presidente. Sí, gracias. Señora Bilbano, ¿usted sigue viviendo en Nicaragua? Sí. Sí. Soy la directora de Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, CEJUCA. ¿Usted ha tenido problemas de hostigamiento, de acoso, de amenazas últimamente? Sí, he tenido amenaza, intimidación desde 2015 y por lo tanto la Comisión Interamericana me ha dado medidas cautelares en octubre de 2015 que hasta la fecha pues
no veo el efecto de las medidas provisionales porque el Estado de Nicaragua nunca ha sentado con nosotros para ver acciones concretas que puedan disminuir el riesgo que vivimos o disminuir las amenazas que recibimos, porque las amenazas son constantes por las redes sociales y no solo únicamente a mi persona, sino que todo el equipo de Sejutcan. Además de redes sociales, hay miembros de las autoridades o de los grupos afines al gobierno que los amenazan a ustedes. Lo que observamos que la estrategia de la amenaza sí está cambiando, porque en los años anteriores era por mensajes celulares y por llamadas telefónicas, por Messenger, por Facebook, pero ahora en el 2018 ya por la campaña por los medios radiales y ya en el 2019 de cara a la elección regional ya los secretarios políticos, acompañados por la alcaldesa del municipio de Huaspán, va a las comunidades donde nosotros estamos brindando el acompañamiento, en este caso en las comunidades que tienen medidas provisionales. Nuestra obligación es dar ese acompañamiento directo y constante y por lo tanto viajamos nosotros a esas comunidades, así que ellos hacen convocatorias, asambleas comunales y ahí es que se comentan y le dicen a los comunitarios que la organización Sejutcan están lucrando de dinero a nombre de las comunidades indígenas y por lo tanto sus bienes y hasta incluso la camioneta, si quieren quemar, lo pueden hacer. Así que en una comunidad hay diferentes ideologías políticas y también existen eso de la juventud sandinista y por lo tanto tememos por nuestra vida que haga de esa manera forma más directa y con testigos en la asamblea comunal. Muchas gracias. Díganme una cosa, por los medios de comunicación colectiva nos enteramos la semana pasada, creo, que el presidente Ortega había abierto nuevamente mesas de diálogo, había llamado a actores de la comunidad para empezar a conversar nuevamente. Organizaciones de la sociedad civil, como las que ustedes representan, forman parte de esas mesas de diálogo, los han llamado a ustedes, piensan participar. Hasta el momento no nos han llamado y por lo tanto no estamos insertos en esas mesas de diálogo. Muchas gracias. Sí, doña. Sí, bueno, el señor Medardo Mairena, que era uno de los líderes campesinos en contra del canal, era miembro de cuando yo estaba también en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y él fue detenido y fue, como les decía, fue juzgado y lo han condenado a 216 años. También el director de la prensa, don Luis Sánchez Sancho, era parte de la mesa y fue detenido. Tuvo un accidente y la policía no permitía que se arreglara con la persona que había accidentado y bueno, y legalmente lo tuvieron preso como 2 semanas. Y así le puedo ir diciendo, o sea, todos, Mike Healy, su familia le han confiscado o no hay confiscación porque no es un procedimiento legal, sino que le han ocupado las fincas de su madre y sus hermanas. O sea, la mayoría de las personas que están actualmente y los cuales respeto mucho porque se quedaron ahí, yo no pude más, están ahí y son los dialogantes con el gobierno supuestamente para buscar una solución y están sometidos a todo este tipo de amenazas, pues. Entonces, esa es la realidad de nosotros los nicaragüenses hoy en día. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias. Muchas gracias, jueza Elizabeth Todio Benito. Juez Humberto Sierra Porto. Sí, muchas gracias, presidente. A ver, doña María Luisa, estamos en una audiencia pública y esta audiencia pública tiene una gran importancia porque le sirve de eco y
mecanismo de conocimiento para toda la opinión pública y para todos los que nos siguen en las redes de qué es lo que está sucediendo y cuál es la situación suya en el caso del cumplimiento de esta sentencia. Sobre el primer punto de cumplimiento, pues, nos podría hacer una exposición general sobre los problemas o las deficiencias o qué es lo que no ha hecho el Estado en relación con tratar de establecer la verdad del homicidio de su esposa. Gracias, señor juez. Pues no ha hecho nada, absolutamente nada. Ellos dijeron que iban a formar esa comisión. Cuéntenos como si no supiéramos, porque la idea es que usted nos explique adecuadamente el punto. Sí, mire, yo en mi corazón creo que lo que ocurrió fue que estas dos personas, que son los autores intelectuales del asesinato de mi esposo, y lo dije desde el primer día, Peter Martínez Fox y Peter Socko, ellos tenían mucho dinero porque estaban vendiendo todas estas tierras indígenas, y yo creo que a raíz de eso y sus conexiones con el partido y las personas de la Corte Suprema de Justicia, donde inicialmente yo presenté mis quejas, porque el juez del caso me perseguía a mí y me llegaron hasta querer involucrar en el asesinato de mi esposo, y los protegía a ellos, como ustedes saben, y está en todo el expediente, todo lo que yo pedía, lo negaban, y todo lo que ellos pedían, inmediatamente en 15 minutos estaba, y yo estaba clara de lo que estaba pasando. Me fui, presenté, ya no me acuerdo ni cuántas quejas a la Corte Suprema, a la parte disciplinaria, también fui, y bueno, en un principio se asustaron los jueces, pero inmediatamente llamaron al juez, después ya no me contestaban las llamadas, ya no les importaba, y para mí lo que hubo ahí fue un negocio. Negociaron la sentencia. Negociaron que no me siguieran molestando, le digo, dejen en paz a la mujer, pero la sentencia se la vamos a vender. Para mí, y no lo puedo decir más claro, esa es mi lectura de eso. Y por eso fui en la primera instancia, la segunda instancia, y el caso, teníamos todas las pruebas. El asesinato, el hombre que mató a mi esposo era el chofer de Peter Socko, y la pistola con la que mataron a mi marido era de Peter Martínez. Y si un juez no puede ver la relación entre estas dos personas como autores intelectuales, además que teníamos una pelea de 2 años defendiendo por el lado de nosotros los callos perlas, y por ellos vendiéndolas en internet, pues... o sea, no tiene uno que ser muy inteligente ni tampoco muy mal pensado para darse cuenta cuál era la trama, que jamás tocó, el sistema judicial jamás lo tocó, jamás tocaron el caso, la relación de mi trabajo con la muerte de mi esposo, nunca. Y bueno, entonces uno se pone a pensar, pues no es que sean tontos, es que tienen un interés. De otra forma, no hay forma que pueda explicar. Además, en la comisión pasamos como 10 años. O sea, ya alguien tenía que haber dicho, pues algo pasó ahí. Y nunca. Y ahora tenemos, casualmente, al juez que yo fui a ver cuando me estaba persiguiendo el juez, fui con el Procurador de Derechos Humanos de los pueblos indígenas, fuimos a ver, fuimos al despacho del doctor Solís, el doctor Rafael Solís, y le expliqué la situación, y él mismo me dijo, esto es grave, voy a llamar al juez, esto es grave. Y ahora él mismo, después de que ya se habló con el juez y todo, ya no me contestaba la llamada, me había dado su tarjeta personal y todo, y ahora él mismo reconoce que en Nicaragua las sentencias judiciales tienen un precio político y económico. Y eso yo siempre lo he sabido, yo soy abogada, yo tengo 25 años de trabajar en mi país y conozco la forma en que el sistema judicial se maneja, lo cual me da una profunda tristeza, lo cual me da una profunda indignación. O sea que yo estaba clarita y he estado clara en todo el proceso de qué es lo que me estaba pasando. Y también cuando veo la sentencia y sé que lo correcto es eso, que el sistema judicial sea autocrítico y se vea, pero si son los jueces, que los magistrados de la Corte Suprema también estaban involucrados. Segunda instancia, primera instancia. Entonces, esa es la situación de Nicaragua. Procesalmente, ¿en qué estado se encuentra esa situación? ¿Qué pasó? Pues tenemos una sentencia dictada por la Honorable Corte en el sentido de que ellos tienen que comenzar a investigar, ¿verdad?, el asesinato,
como si ocurrió ayer, sin la prescripción, porque de todas maneras no habría prescrito, pero de todas maneras como que ocurrió ayer, y que además los jueces tienen que ver la cuestión disciplinaria en la forma en que se condujo, sobre todo el juez de primera instancia, que casualmente estaba concursando para convertirse en magistrado, y yo mandé unas cartas abiertas a la Corte y puse en evidencia la situación, porque uno de los requisitos era que las sentencias de los candidatos a ser magistrados estuvieran de acuerdo con los derechos humanos y con las sentencias del sistema. Y bueno, yo dije, no, no solamente no son de acuerdo con el sistema, es un violador del sistema, de derechos humanos, y está concursando porque él sigue siendo juez de la República. El juez de primera instancia que me persiguió a mí al lado de los asesinos y que me querían matar. Él sigue siendo juez de la República de Nicaragua, impartiendo justicia en nombre del pueblo. Esa es la situación de Nicaragua. Y a mí me gustaría decir otra cosa. Y esto a mí me da un dolor profundo, tener que reconocer eso. Pero esa es la realidad que vivimos los nicaragüenses, y por eso 52,000 personas prefieren estar fuera de ahí y dormir en los parques de San José, en vez de esperar que a medianoche lleguen a sacar a un hijo de 18 años, se lo lleven y nunca más lo vas a volver a ver. Y no hay juez que tutele un derecho humano en Nicaragua. Cuénteme un poco más, explíquenos esa politización o esa relación que existe en las integrantes de la rama judicial a la cual usted hacía mención, según la cual hacían una especie de declaración de principio de apoyo más que al Estado y al derecho a un partido político. ¿Cómo es eso? Bueno, es que desde los años 80, que hubo la revolución, el sistema el partido nunca soltó el poder judicial. Pero como le decía, hubo momentos en que primero eran 8, después se volvieron 16, en la Corte eran 8 liberales y 8 está totalmente politizado, 8 liberales como bancadas en Asamblea Nacional, no como magistrados. Entonces ellos se fueron, después el gobierno, a partir del regreso al poder del presidente, empezó a acaparar más poder a partir del 2007, y entonces ya no eran 16, ahora hay como 3, y que ni siquiera son de la sociedad civil, sino que son son del sector privado, ¿verdad? Porque ellos pasaron como 10 años con el sector privado, trabajando muy de cerca y obviando a la sociedad civil y a los otros, pero entonces estos 3 que quedan, o 4 de los 16, son del sector privado, ¿verdad? Y ni siquiera no son otros jueces, y tampoco son muy beligerantes y no son muy independientes tampoco. Tal vez ellos no hacen las cosas, pero tampoco no se oponen a que pasen, ¿verdad? Entonces el sistema judicial se fue. Sí tenemos una ley para que concursen, pero esa ley es bastante manipulada, no son muy serios aplicando la ley para que los jueces para que los jueces por concurso lleguen a la judicatura. Como está dominado el sistema electoral, como está dominado dominado el sistema judicial. Entonces, muy bien, muchas gracias. Pasando al otro punto, estos mecanismos de protección e investigación para los defensores y defensoras de derechos humanos, ¿por qué no nos cuentan un poco qué fue lo que hizo el Estado, por qué no sirve y qué es lo que tendría que hacer para que funcione? Bueno, la sentencia es clara, tiene una serie de indicadores, de indicaciones de cómo debería ser ese protocolo, pero también dice que tiene que ser no solamente un producto del Estado, sino con la sociedad civil, con la Procuraduría de Derechos Humanos y con expertos, ¿verdad? Entonces ellos lo que hicieron fue un documentito bastante diminuto, ¿verdad? Y uno hizo la Procuraduría y el otro lo hizo la Policía, ¿verdad? Y ningún defensor de derechos humanos en su sano juicio en Nicaragua va a esperar que la Policía Nacional en este momento lo proteja,
¿verdad? Entonces, nosotros creemos que simplemente a la luz de lo que la Corte estableció que debía ser ese protocolo, no llegan a los estándares establecidos, no llegan, y en su forma, y en su fondo, y en su forma, porque solamente fue una decisión unilateral sin tomar en cuenta los otros sectores, que obviamente si se les va a aplicar o se les va a proteger, tienen mucho que decir con respecto de la forma en que deberían ser creados estos protocolos. Vale, muchísimas gracias, doña María Luisa. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, juez Humberto Sierra Porto. Juez Eduardo Villagrossi. Esta corte ya no tiene más preguntas. Me gustaría, sí, hacer alguna sobre el punto resolutivo 11, ¿no?, que es motivo de esta audiencia de supervisión de cumplimiento. El resolutivo 11 dice que el Estado debe elaborar mecanismos de protección y protocolos de investigación sobre casos de situaciones de riesgos, amenazas y agresiones de defensoras y defensores de derechos humanos en los términos de los párrafos 223 y 224 de la sentencia. Y en esos párrafos se dice, entre otras cuestiones, que debe darse estos protocolos a través de la participación de las defensoras y de los defensores de derechos humanos, la organización civil y expertos en la elaboración de las normas que puedan regular un programa de protección al colectivo en cuestión, entre otros aspectos que la Corte estableció. La pregunta es si ustedes tuvieron participación y la sociedad civil tuvo la participación en el informe escrito enviado el viernes pasado por el Estado. Nos pide declarar cumplido este aspecto porque emitió una circular 006/2017 denominada Protocolo para la atención y trámite de las denuncias de los promotores y defensores de derechos humanos, y también que emitió un protocolo de la Policía Nacional sobre medidas especiales de protección y seguridad a activistas de derechos humanos. ¿Qué opinan al respecto? Nos están pidiendo que al emitirse esta circular y este protocolo de la Policía Nacional, están solicitando a la Corte dar por cumplido este punto resolutivo 11 de la sentencia. Gracias, señor juez. Señor presidente, nosotros no tenemos, nosotros desde el año pasado en 2 ocasiones mandamos, antes del primer informe, mandamos una comunicación a la Cancillería, ¿verdad? Y mandamos un documento técnico de cómo se debería implementar, de nuestra visión, pues, técnica de cómo se debería implementar la sentencia, y nos pusimos a la orden, y eso fue, fue en 2 ocasiones lo hicimos y nunca nos contestaron. Nosotros no hemos tenido ningún acercamiento con ellos, ¿verdad? Nunca nos han llamado. Después de eso, nunca nos han llamado ni antes, y bueno, no están aquí. O sea, ellos no han tenido ninguna voluntad de sentarnos a trabajar en ese protocolo, o de ninguna manera iniciar las investigaciones sobre el asesinato de mi esposo. O sea, es un Estado totalmente ausente de lo que se ha establecido por parte de las obligaciones que se le han impuesto con esta sentencia. Nada, no tenemos ningún tipo de... Y como le digo, mandamos las comunicaciones a ellos en 2 ocasiones y no absolutamente nada. Complementando lo que dijo la víctima, en este caso, pues el Estado en su informe señala que se conformaron una comisión interinstitucional, sin embargo, no nos tomaron en cuenta como representante, tampoco a la víctima, y por lo tanto, pues en este caso, el protocolo sobre las investigaciones para los defensores y defensoras, desconocemos, ¿verdad?, su aplicación,
porque nosotras mismas hemos presentado denuncias a la Policía Nacional y reciben y se engavetan, no proceden a las investigaciones, así que el Estado no puede decir en su informe que está aplicando, porque desconocemos. Quisiera también, aunque ya mencionaron algo la comisión, si quisieran agregar algo más sobre este punto, ¿no? El resolutivo 11 de la sentencia. Sí, muchas gracias, presidente. Sí, efectivamente, la comisión analizamos los protocolos que envió el Estado y no cumplen con los puntos del párrafo 223, según lo ordenó la Corte. Sobre todo, nos parece la importancia de que hubieran estado convocadas las organizaciones de la sociedad civil, como dijeron, y tampoco siquiera tienen una dotación de recursos humanos ni financieros, según lo solicitó la Corte. Son muy escuetas, son muy cortas, y también de la información que ha recibido la Comisión a través de su MECENI, sabemos que las denuncias que se presentan no han sido investigadas. Entonces, si bien el MECENI ya no está en Nicaragua, porque desde diciembre el Estado suspendió su presencia en el país, sí, desde la sede, sí, los miembros del MECENI tienen comunicación directa con las personas, y así hemos comprobado que estos protocolos y que las denuncias no han sido efectivas, las investigaciones. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, esta Corte ya no tiene más preguntas. Agradecemos muchísimo la presencia de la víctima, de la representación de las víctimas, por supuesto, a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quienes están aquí presentes en la audiencia y a quienes nos están siguiendo por los medios electrónicos. Muy buenas tardes, se levanta la sesión.